en medio del caos, como si, justo cuando todo parecía desmoronarse, una voz silenciosa te llamara desde lo más profundo de tu pecho, diciendo: escucha, estoy aquí. Quizás hoy sea ese momento. Quizás no sea casualidad que hayas encontrado este video ahora mismo, con el corazón inquieto y el alma cansada, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser justo lo que tu espíritu necesita. Quédense conmigo hasta el final de estos próximos minutos, porque, por simples que parezcan, marcan un punto de inflexión en su camino. No exagero. Cuando Dios decide hablar, sin importar el escenario, sin importar el ruido, Él sabe cómo llegar a ustedes. Has estado cargando con dificultades que nadie entiende, ¿verdad? Conteniendo lágrimas que nadie vio, sonrisas forzadas, oraciones en silencio. Y aunque por fuera sigues adelante, por dentro parece que te arrastras. Pero Dios lo ve todo, y lo que es más, Él te permite escuchar este mensaje ahora porque esta etapa que estás atravesando no es el final para ti. Es solo el intervalo antes de la transformación. Quizás lo que te duele hoy no sea solo el peso de la dificultad, sino el miedo a continuar sin entender por qué. Y ahí es precisamente donde esta palabra llega como respuesta. Porque Dios dice: no saldrás de esta fase igual que entraste. Algo dentro de ti se está refinando, sanando, reestructurando. Y si tienes el valor de escuchar hasta el final, comprenderás que el cielo no está en silencio. El cielo está en movimiento. Hay momentos en que pasamos por momentos que parecen un castigo, pero en realidad son una cuestión de cuidado. Dios permite el desierto no para castigarte, sino para purificarte. Y quizás estés viviendo en este desierto ahora mismo. Pero lo que descubrirás en este video podría sorprenderte. Hay propósito incluso en las pausas. Hay promesa incluso en el silencio. Y los próximos minutos podrían encender una fe que estaba latente en tu interior. ¿Alguna vez has pensado que toda esta batalla podría ser el escenario que Dios eligió para revelarte una fuerza que ni siquiera sabías que tenías? Que este proceso, por doloroso que sea, también es una limpieza espiritual, la eliminación de todo lo que te impide vivir lo que Él planeó. No terminarás esta etapa de la misma manera que la comenzaste. Y esto no es una frase motivadora, es una palabra profética. Así que agárrate fuerte, porque Dios te está hablando ahora mismo. Y sí, son solo 3 minutos, pero si lo permites, serán los 3 minutos que empezarán a enderezar tu historia, o mejor aún, a ponerla en su lugar. Lo que viene después puede confrontarte, consolarte y reavivar la llama. Y todo empieza ahora. Y todo comienza ahora. Porque cuando Dios habla, no solo tira palabras al viento, siembra semillas. Y a veces, solo necesita un corazón dispuesto. Quizás ese corazón sea el tuyo. Quizás esta palabra esté limpiando cosas dentro de ti que ni siquiera sabías que te agobiaban. Y si esto te ha hecho sentido hasta ahora, si algo ya ha empezado a moverse en tu interior, cuéntamelo en los comentarios. De verdad, escribe lo que te conmovió, lo que Dios te dijo en estos minutos. A veces, lo que compartes también se convierte en una respuesta para alguien que lo leerá. Y así es como construimos algo más grande juntos, palabra a palabra, testimonio a testimonio. Si sientes que este mensaje se alinea con lo que has estado experimentando, dale a me gusta. No es solo para interactuar, sino porque este simple gesto permite que el contenido llegue a otras personas que quizás estén al límite y necesiten la misma voz de Dios que te llegó ahora. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, llenos de verdad, fe y propósito, suscríbete al canal. Eso es lo que mantiene viva esta misión. Tu presencia aquí marca la diferencia no solo para mí, sino para cada persona a la que esta palabra puede llegar gracias a ti. Ahora respira hondo, porque lo que viene a continuación podría cambiar aún más tus creencias. Y quizá eso sea justo lo que necesitas ahora mismo. Hay momentos que parecen pequeños a primera vista,
pero por dentro algo late de forma diferente. Una sensación extraña, casi invisible, como si algo se reajustara sin que pudieras explicarlo. A veces es una inquietud, una lágrima sin razón, un silencio que pesa más que el ruido. Y entonces llega una sutil certeza. Algo está sucediendo, no afuera, sino adentro. Y aunque todo parezca igual a tu alrededor, sientes como quien oye el trueno a lo lejos antes de que caiga la lluvia, que algo está a punto de cambiar. No es locura, no es casualidad. Y no es solo un video en internet. Es el reflejo de un llamado que tu espíritu captó antes de que lo entendieras. Dios ya te hablaba antes de que supieras escuchar. Y ahora simplemente confirma lo que tu corazón ha estado intentando traducir sin palabras. No estás donde estás por casualidad. ¿Conoces esa incomodidad que has estado sintiendo últimamente? Como si las cosas que antes tenían sentido ahora te suenen vacías. Como si la vida intentara impulsarte a un nuevo lugar, aunque te dé miedo. Esta sensación tiene un nombre. Es Dios reposicionándote. Es como si dijera, has llegado hasta aquí por tus propios pasos, pero de ahora en adelante quiero guiarte. ¿Has notado alguna vez cómo las personas y las situaciones se alejan de ti inesperadamente? Cómo ciertas puertas que parecían prometedoras simplemente se cierran sin explicación. Por doloroso que parezca, no es rechazo, es protección. Dios no te castiga, te prepara. Hay cosas que debes dejar antes de que puedas dar el siguiente paso, y Él sabe exactamente qué debe quedarse y qué debe dejarse atrás, porque no entrarás en la siguiente estación cargando con cargas que ya no forman parte de tu misión. Esta no es solo una etapa difícil, es un punto de inflexión. Lo que está sucediendo ahora es más profundo de lo que parece. Es transformación, es alineación. Es como si todo a tu alrededor se reubicara, incluyéndote a ti, porque lo que Dios está construyendo en tu vida requiere espacio. Y a veces, para crecer, necesitamos perder la comodidad, perder el control, perder lo que parecía esencial, para ganar lo eterno, lo correcto, lo que es suyo. Y quizás el mayor conflicto no sea externo, sino interno. Quizás la mayor lucha no sea contra el mundo, sino contra tu propia voluntad de comprenderlo todo ahora. Pero Dios no obra con la lógica de la prisa. Actúa en silencio, espera, rompiendo expectativas. Porque mientras tú quieres una explicación, Él quiere revelación. Y la revelación no viene de afuera hacia adentro. Nace en lo íntimo, en lo secreto, donde solo Él te ve. ¿Cuántas veces has intentado resolverlo todo a tu manera, pensando que si hacías más, si orabas más, si te demostrabas más, finalmente serías digno de algo bueno? Pero hoy Dios quiere que entiendas, no se trata de cuánto luches, sino de cuánto confíes. No se trata de demostrar tu valía, sino de... Él no pide más fuerza, sino que te rindas, porque solo quienes se entregan de verdad pueden ser elevados con autoridad. Y cuando ocurre esta entrega, todo empieza a cambiar. Tu visión se amplía, tu mente se renueva, tu corazón se calma, porque la paz de Dios no es la ausencia de conflicto, sino su presencia en medio del caos. Es saber que, incluso sin comprender lo que hay tras bambalinas en tu dolor, te guía alguien que ve más allá, alguien que no te ha olvidado ni un segundo. Esa es la diferencia entre la desesperación y el propósito. La desesperación grita, ¿por qué me pasa esto? El propósito susurra, aguanta, hay un significado aún por revelar. Y a veces el mayor milagro no es la puerta que se abre, sino la comprensión que llega. Porque cuando entiendes lo que Dios está haciendo, incluso el dolor cobra sentido, incluso la demora cobra valor, incluso la espera se convierte en una respuesta. Esta conciencia lo cambia todo, cambia tu perspectiva, cómo percibes lo vivido y cómo afrontas lo que está por venir. Porque a partir de ese momento ya no intentas controlar el resultado, sino que confías en el proceso, y eso en sí mismo ya es una liberación.
Hay fases que no se deben apresurar, sino detenerse y escuchar. Son 3 minutos, pero pueden ser el momento preciso para empezar de nuevo desde dentro. El momento de silenciar la duda y escuchar lo que realmente importa. Y si algo te ha conmovido hasta ahora, escribe en los comentarios: reconozco lo que Dios está haciendo en mí, porque la próxima verdad que será revelada puede transformar no solo tu visión, sino también la dirección de tu caminar. ¿Alguna vez has sentido que estás en una fase sin nombre, pero que pesa como si llevaras el mundo sobre tus hombros? Esos días en que todo parece demasiado denso, demasiado lento, e incluso cuando tu cuerpo se mueve, por dentro sigues esperando una respuesta, una señal, un cambio que insiste en no llegar. Parece que el tiempo avanza, pero estás atascado, que el mundo gira, pero tu vida se ha detenido en un punto que nadie puede ver. Y lo peor no es el silencio a tu alrededor, sino el ruido en tu interior, tratando de comprender si aún tiene sentido continuar. Pero ¿y si te dijera que este lugar oscuro donde te encuentras ahora no es el final? Que esta confusión, este cansancio, esta sensación de repetición no es un castigo, sino un perfeccionamiento. Hay cosas que Dios solo construye en secreto. Hay victorias que se generan en medio de la vulnerabilidad. Incluso puedes pensar que te ignoran, pero en realidad te están preparando. No todo lo invisible es inútil. Lo invisible es a menudo donde nacen las semillas más fuertes. Lo que parece inercia puede ser en realidad un tiempo de construcción oculta. Nos hemos acostumbrado a asociar el crecimiento con el movimiento, el progreso con la visibilidad y la victoria con el ruido. Pero la mayoría de las transformaciones más profundas ocurren en silencio. Así como una raíz crece bajo tierra antes de que broten las hojas, Dios está construyendo algo dentro de ti, lejos de la mirada de los demás, pero no lejos del propósito. Esta fase, que podríamos llamar una pausa, es solo el trasfondo de un progreso que aún no se ha revelado. Y sí, es incómodo, porque lidiar con lo invisible requiere fe. Y tener fe cuando todo es oscuro es el verdadero ejercicio de la confianza. Es creer cuando nada confirma. Es seguir caminando incluso cuando se ha perdido la cuenta de los porqués. Es en este terreno donde nacen los mayores testimonios, no en victorias fáciles, sino en las fases que parecían no tener fin, porque son ellas las que nos enseñan lo que realmente llevamos dentro. Puede que no lo veas, pero estás más cerca de un punto de inflexión de lo que crees. El dolor que sientes ahora no es el final, sino el impulso. Hay una realineación ocurriendo tras bambalinas en tu historia. Y cuando Dios realinea algo, no hace ajustes superficiales. Va más profundo, toca donde más duele, despierta lo que querías evitar, revela lo que estaba oculto incluso para ti mismo. Porque no se trata solo de cambiar la situación, sino de cambiarte a ti mismo. La verdadera transformación comienza en el corazón, y solo entonces alcanza las circunstancias. Quizás lo que te frena es precisamente a lo que insistes en aferrarte. Un patrón de pensamiento, una vieja expectativa, una mentalidad que ya no se corresponde con la persona que Dios te está creando. Y cuando empiezas a comprender que ciertas pérdidas son liberaciones disfrazadas, el dolor empieza a tener sentido, porque lo que Él está haciendo en ti no es un parche. Es una reconstrucción completa, de adentro hacia afuera. Y seamos sinceros, reconstruir es una tarea difícil. Derriba estructuras, expone grietas y confronta viejas certezas, pero también renueva, trae ligereza, nos libera de máscaras que solo nos cansan y no nos protegen. Dios permite que esta etapa se extienda, no porque te haya olvidado, sino porque quiere que la nueva versión de ti esté lista, no solo para soportar la bendición, sino para no perderse en ella. Lo que te sostiene ahora no es lo que ves, sino lo que crees. Eso es lo que te sostiene cuando los días parecen iguales, cuando las oraciones no parecen caer del techo,
cuando el silencio de Dios te hace pensar que se ha dado por vencido, pero no es así, simplemente está en modo profundo, y el modo profundo no es superficial, no es fácil, no es inmediato. Él no viene a complacerte, sino a moldearte, y es en este molde que descubres capas de ti mismo que ni siquiera sabías que existían, fortalezas que solo surgen en el dolor, sabiduría que solo surge en la duda, claridad que solo llega cuando todo se oscurece. Puede que no entiendas el camino, pero Él ya ha visto el final, y por eso, incluso cuando sientes que te has detenido, en realidad te impulsa hacia adelante una fuerza que no proviene de ti, sino que está dentro de ti, una fuerza que solo el cielo puede explicar. Así que no te dejes engañar por la apariencia de esta fase. El cielo no obra con prisa, sino con precisión. Dios no anticipa lo que requiere tiempo, pero tampoco olvida a quienes confían, incluso en la oscuridad. Lo que parece una pausa es en realidad un embarazo, y no saldrás de esto de la misma manera que entraste. Saldrás más fuerte, más completo, más ligero. Saldrás sabiendo que fue Dios, y solo Dios, quien te sostuvo donde nadie más pudo. Si sientes que estás en esta fase, que parece interminable, escribe en los comentarios: aún está oscuro, pero sé que Dios está trabajando. Así continuamos juntos, hasta que la siguiente luz comience a aparecer en el camino. Es difícil aceptar que los dolores que más nos aprietan el pecho en realidad estén limpiando aquello que ni siquiera sabíamos que debía desaparecer. Pero eso es lo que sucede cuando Dios empieza a actuar profundamente. No arregla lo superficial, mueve lo oculto. Y por eso esta etapa ha dolido tanto. No es porque te estén olvidando, sino porque te están curando. Cada lágrima que has derramado hasta ahora no ha sido en vano. Cada peso que has llevado en silencio no ha pasado desapercibido. Todo esto ha sido parte de un proceso más amplio, una limpieza que va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Hay cosas que guardamos dentro durante años, viejos miedos, inseguridades que se disfrazan de fortaleza, heridas que jurábamos haber superado. Y entonces, de repente, todo esto sale a la superficie. Y duele. Duele porque Dios está arrancando las cosas de raíz, no solo cortando las puntas. Él no solo quiere aliviar, quiere sanar. Y la sanación a menudo comienza con la incomodidad, con una confrontación, con esa sensación de que todo está fuera de lugar. Pero, en realidad, es el comienzo de una reorganización interna. El cielo no derriba las cosas por capricho, las derriba para reconstruir mejor. A veces te preguntas por qué eres tan sensible, por qué todo parece golpearte más fuerte que antes. Es porque tu ser interior se está purificando, y cuando eso sucede, tu espíritu se vuelve más expuesto, más transparente. Empiezas a ver las cosas con más claridad. Lo que tolerabas empieza a molestarte. Lo que antes parecía normal ahora te pesa. Es una buena señal. Significa que tu antigua versión ya no encaja. Y eso es incómodo, pero es necesario, porque crecer duele. Evolucionar requiere romper con la monotonía. Y Dios no solo quiere que soportes el dolor, sino que entiendas su propósito. Mientras pides salir de la situación, Dios la usa para sacarte cosas de dentro. Orgullo disfrazado de autosuficiencia. Miedo disfrazado de control. Ira oculta tras sonrisas educadas. Él está arrancando, descomponiendo, remodelando. Todo esto para hacer espacio, porque no hay forma de llenar un vaso que todavía está lleno de impurezas. Antes de verter algo nuevo, Dios limpia. Y eso es exactamente lo que te está sucediendo. Y es curioso cómo esta clase de limpieza nadie la ve, nadie la entiende. A veces ni siquiera tú puedes explicarla, simplemente la sientes. Un vacío que no es ausencia, sino preparación. Un dolor que no paraliza, sino que transforma. Es como si Dios estuviera trabajando entre bastidores en tu alma, eliminando lo superfluo, reordenando prioridades, deshaciendo ataduras invisibles que te impedían avanzar. Puede que incluso intentes ocultárselo al mundo,
pero en el fondo lo sabes. Algo está cambiando. Y este cambio, por silencioso que sea, tiene un impacto eterno. Este tipo de transformación es solitaria. No todos comprenderán tu distancia, tu silencio, tu necesidad de retirarte, pero eso es parte de ello. Cuando Dios llama a alguien a un nivel más profundo, también lo separa. No como castigo, sino como protección. Hay cosas que solo se aprenden en soledad. Hay revelaciones que solo llegan en silencio. Y hay sanaciones que solo ocurren cuando solo quedamos tú y Dios. Lo que ahora parece caos es en realidad organización espiritual. Dios te está guiando hacia la siguiente etapa de tu camino. Y no te dejará igual, porque cuando Dios decide intervenir, no arregla lo que está roto, lo quita, lo rompe, lo reconstruye. No se trata de arreglar el desastre, sino de construir algo nuevo, donde solo quedaban restos de lo que una vez te sirvió. Puede que no lo veas ahora, pero este dolor se convertirá en testimonio, se convertirá en fuerza, se transformará en una nueva forma de ver el mundo, la vida, ti mismo. Porque Dios no solo está limpiando lo que ya no te sirve, Él te está revelando quién eres realmente, sin todas las cargas, máscaras y capas que se han acumulado a lo largo de los años. Y cuando esta revelación ocurra, todo tendrá sentido. Lo que Él está preparando en ti requiere ligereza, requiere claridad. Y por eso, la fase actual no te castiga, sino que te purifica. Elimina lo que te impide alcanzar la siguiente etapa. Elimina lo que ya no encaja con el propósito que Él diseñó. Esto, por difícil que sea, es una muestra de amor. Un amor que corrige, que moldea, que prepara. Porque a Dios no le interesa darte algo que no tengas la estructura para sostener. Él quiere que estés listo cuando llegue la bendición, tanto por dentro como por fuera. Y la limpieza interior es el primer paso en esta preparación. Lo que sientes como pérdida, Él lo ve como liberación. Lo que consideras un revés, Él lo usa como estrategia. Y lo que llamas una etapa difícil, Él lo llama tierra fértil. Fertilidad espiritual, madurez emocional, una fuerza invisible que solo se forma cuando pasas por el fuego y eliges confiar incluso sin comprender. Escribe aquí en los comentarios si esto te pareció lógico. Esta fase me está purificando por dentro, porque reconocer el proceso también forma parte de la sanación. Y lo que viene después se sigue revelando con cada paso. Quizás uno de los momentos más confusos en nuestro caminar con Dios es cuando todo queda en silencio. Oramos y parece que la respuesta nunca llega. Clamamos y parece que el cielo se ha quedado en silencio. Pasan los días y el silencio crece en nuestro interior como un eco infinito. Es fácil pensar que nos han olvidado, que ya no hay planes, que algo salió mal. Pero lo que pocos entienden y lo que casi nadie te dice es que el silencio de Dios nunca es señal de ausencia, es señal de un proceso. Él no guarda silencio porque se haya dado por vencido contigo. Guarda silencio porque está construyendo algo que listo para ser revelado. El silencio de Dios es como la pausa entre las notas de una melodía. Sin Él, la música pierde ritmo, pierde impacto. Esa ausencia momentánea de sonido es lo que da fuerza a la siguiente nota. Y así sucede con tu historia. Hay momentos en que todo parece suspendido, en espera, pero es precisamente en este intervalo donde se producen las mayores alineaciones. Simplemente no lo ves, porque el proceso más preciado no ocurre afuera, ocurre adentro. Silencio. Cuando Dios guarda, moldea tu manera de escuchar. Te enseña a percibir, no solo a oír. Te guía hacia una sensibilidad que no se aprende con el ruido. Y esta sensibilidad es lo que distingue a quienes solo conocen a Dios, de quienes conocen su presencia. Incluso cuando no se manifiesta con palabras, es en este tipo de silencio que la fe deja de ser teoría y se convierte en práctica, porque es mucho más fácil confiar cuando se escucha una respuesta. Es difícil mantener la firmeza del corazón cuando lo único que se oye es nada.
Pero es en esta nada donde Dios habla con más fuerza. Habla a través de los detalles que casi ignoras. Habla a través de la paciencia que ni siquiera sabías que tenías. Habla en las pequeñas decisiones que antes tomabas por impulso y ahora reflexionas. Habla a través de la resistencia que se construye en tu interior. Es como si cada día que decides continuar, incluso sin comprender, una pieza invisible se estuviera encajando en la estructura de tu propósito. Y, sin darte cuenta, te estás puliendo. Eres como un jarrón en manos del alfarero, y el alfarero no habla todo el tiempo mientras moldea. Se concentra, presiona, da forma, y a veces la arcilla incluso siente dolor, pero confía, porque sabe que se está transformando en algo útil, fuerte, hermoso. Pero la arcilla no tiene visión del resultado. Al igual que tú, solo siente el proceso, pero el alfarero sabe exactamente lo que hace. Y quizás eso es lo que Dios te está enseñando ahora, a confiar incluso sin entender el formato final, a creer que, incluso cuando todo parece estar paralizado, hay un plan, que esperar no es una pérdida de tiempo, es parte del tiempo necesario, porque hay bendiciones que solo pueden llegar a los corazones que han aprendido a escuchar en silencio, corazones que ya no necesitan ruido para saber que Dios está ahí. Aunque creas que nada cambia, mucho se está transformando en tu interior. Tu mentalidad se está refinando. Tu dependencia se está reposicionando. Tu fe se está poniendo a prueba, no para destruirla, sino para fortalecerla. Dios no guarda silencio para confundirte, sino para fortalecerte, porque cuando Él vuelva a hablar, serás diferente, más preparado, más maduro, más alineado con la esencia de lo que Él ha preparado para ti. Este silencio, por incómodo que sea, te revela quién eres sin respuestas rápidas. Te muestra cuánto puedes resistir cuando nadie te aplaude. Despeja el exceso de voces que antes ocupaban el espacio para la suya y te enseña a mirar con otros ojos, a percibir el valor de cada detalle, a reconocer que Dios no siempre grita, a menudo susurra. Y solo quienes tienen el coraje de guardar silencio interior pueden escuchar el susurro. Quienes aceptan caminar sin certezas visibles. Quienes entienden que la fe no es solo esperar la bendición, sino saber que ya ha comenzado, aunque aún sea invisible. Esta es la fe que transforma, que madura, que te hace comprender que el proceso es tan valioso como la promesa. No te quedas quieto, estás siendo moldeado. Y moldearse duele, lleva tiempo, requiere pausa, pero cuando todo encaje, tendrá sentido, será claro, será hermoso. Hasta entonces, camina con calma, porque el silencio que te rodea hoy lleva la estructura de la voz que te impulsará mañana. Si este silencio ha formado parte de tu vida últimamente, escribe aquí en los comentarios. Aún sin oír, confío, porque esto también es fe. Y esta fe te llevará mucho más lejos de lo que imaginas. ¿Has notado Trata el oro antes de que brille? No nace brillante. Viene crudo, impuro, lleno de capas que deben eliminarse con paciencia y sobre todo, con calor. Se coloca en el fuego y el fuego no es suave. Es intenso y requiere resistencia. Pero es en el fuego donde se produce la purificación. Solo allí lo inútil se separa de la esencia. Solo allí se revela el verdadero oro. Por eso, incluso sin darte cuenta, estás pasando por este mismo proceso. No para ser destruido, sino para ser revelado. Está sucediendo ahora lo que te puede parecer una serie de pérdidas, presiones y noches demasiado largas. Pero, en realidad, es solo el fuego puliendo lo más preciado de ti. No te estás quebrando, te estás refinando. Y este tipo de refinamiento es intenso porque no solo afecta a tu entorno, sino quién eres, tu identidad, tus creencias, tus límites. Y eso requiere valentía, requiere enfrentar heridas que has guardado, recuerdos que aún duelen, decisiones que has pospuesto durante años. Dios no solo te está una nueva etapa, sino una nueva estructura. Y por eso esta etapa es tan desafiante. Porque lo que Él está construyendo ahora no puede sostenerse con una versión frágil,
superficial o apresurada de ti. Se necesitará a alguien íntegro, fuerte y consciente, y eso es lo que Él está formando. Puede parecer contradictorio, pero los días más difíciles suelen ser los más decisivos. Son aquellos en los que aprendes a levantarte sin la fuerza de los demás. Cuando te das cuenta de que tienes resiliencia más de la que imaginabas. Cuando descubres que, incluso bajo presión, aún puedes rezar, aún puedes creer, aún puedes seguir adelante. Y este aún es precisamente la prueba de que te estás fortaleciendo. Porque si te fueras a quebrar, ya habrías caído, ya te habrías rendido. Pero algo dentro de ti insiste, una llama que no se apaga, una esperanza que aún susurra en lo profundo de tu alma. Pasará. Y así sigue, porque cada estación tiene su tiempo, incluso la más larga, la más fría, más confusa. Y lo que Dios prometió, lo cumple. Pero primero se prepara, corrige el rumbo, amplía la visión, rescata lo que estaba latente en ti. Hay viejos sueños que ahora se están restaurando, no con la euforia del pasado, sino con madurez, con fundamento, con comprensión. Porque ahora sabes que no se trata de velocidad, sino de firmeza. No se trata de conquistar, sino de perseverar. No se trata solo de ganar, sino de permanecer. Y si eres honesto contigo mismo, te darás cuenta de que ya no piensas como antes, que tu mentalidad ha cambiado, que está surgiendo una nueva conciencia. Lo que antes te paralizaba ya no tiene el mismo efecto. Los miedos que antes te frenaban ahora se enfrentan con más claridad. Lo que antes llamabas debilidad ahora se manifiesta como un signo de sensibilidad. No es casualidad, es evolución, es el resultado del proceso. Ya no eres quien entró en esta fase y aún no eres quien la abandonará, pero estás en el camino y eso es poderoso. No todo tendrá sentido ahora y no pasa nada. Dios no te exige que entiendas cada detalle, solo te pide que sigas confiando, porque cuando todo pase, y pasará, mirarás atrás y te darás cuenta de que fue precisamente en este fuego donde nació tu fuerza, que fue en esta escasez que aprendiste a valorar lo esencial, que fue en tu cansancio que aprendiste a descansar en Él, y que fue en el fondo del pozo que descubriste que Él era la tierra. No terminarás igual que como empezaste, porque esta etapa no llegó para definirte, sino para refinarte, para demostrar que hay algo más profundo en ti, una fe que resiste la prueba del tiempo, una valentía que no depende de la audiencia, una esencia que no se pierde, incluso cuando todo a tu alrededor se derrumba. Dios preserva lo auténtico y te enseña a hacer lo mismo. Si este refinamiento te ha expuesto a áreas que ni siquiera sabías que aún estaban abiertas, escribe en los comentarios: estoy siendo moldeado en fuego, pero no saldré igual, porque tu viaje aún está en construcción y lo que viene después de eso aún está siendo diseñado por aquel que nunca se equivoca. ¿Te has parado a pensar alguna vez que, aunque aquí todo parezca estar paralizado, algo mucho más grande podría estar gestándose allá arriba? Es extraño imaginar que, en medio de la rutina, el dolor oculto y los silencios densos, se produzcan movimientos invisibles a nuestro favor. Pero esta es una de las verdades ocultas más poderosas del camino espiritual. El cielo no permanece en silencio cuando sufrimos, se mueve. Puede que no sea visible, puede que no se traduzca en respuestas inmediatas, pero eso no significa que todo sea estático. Al contrario, Dios está alineando grandes cosas y tú eres el centro de este movimiento. Se toman decisiones en lo invisible, se preparan conexiones, se abren caminos donde, hasta hace poco, solo había muros. La impresión que tienes de que nada cambia es solo eso, una impresión, porque mientras lloras, Dios manda. Mientras rezas silencio, los ángeles toman posición. Mientras intentas dormir con el corazón apesadumbrado, el cielo ya está dibujando un nuevo amanecer. No tenemos acceso a las bambalinas de la eternidad, pero eso no significa que no se esté preparando nada. Y a veces,
La mayor prueba de que el cielo se mueve es precisamente el hecho de que sigues de pie, incluso sin aparentes fuerzas. La verdad es que si estuvieras solo, ya te habrías derrumbado, ya te habrías rendido, ya te habrías perdido en pensamientos que no llevan a ninguna parte. Pero algo, o mejor dicho, alguien, te ha estado frenando. Y no viene de aquí, viene de un lugar más elevado, más sagrado y más fuerte. Cuando sientes una paz inexplicable en medio de la confusión, es Dios. Cuando de la nada llega una respuesta que ni siquiera sabías que necesitabas, es Dios. Cuando las puertas se cierran y solo entiendes por qué semanas después, es Dios. Todo esto forma parte de este movimiento espiritual que no se detiene ni un segundo. Como pensar que la vida solo avanza cuando vemos resultados, pero lo que Dios hace tras tus ojos va mucho más allá de lo que puedes medir. Mientras te preocupas por los plazos, Él se ocupa de los propósitos. Mientras intentas encajar las piezas del presente, Él ya ve el futuro, porque el cielo no funciona con ansiedad, funciona con precisión. Y cuando Dios decide actuar, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerlo. Y quizás por eso de repente todo empezó a desmoronarse. La gente se alejó. Oportunidades que parecían seguras se evaporaron. Situaciones que estaban bajo tu control se te escaparon de las manos y sentiste que perdías terreno. Pero lo que parecía caos era, en realidad, un realineamiento. No solo se está refinando tu interior, el entorno que te rodea también se está ajustando. Dios está cambiando piezas, quitando lo que ya no te sostiene, posicionando lo que te impulsará hacia adelante. Y todo esto tiene un solo objetivo: alinearte con lo que ya se está construyendo al otro lado. Estás más conectado con el cielo de lo que crees. Tu vida no es casualidad. Tu tiempo no se desperdicia. Tu dolor no se ignora. Cada oración que has hecho en tus días más oscuros es considerada. Ninguna palabra sincera se pierde ante Dios. Ninguna lágrima cae sin que Él la vea. Hay un verdadero impacto cuando te mantienes firme, incluso cuando no entiendes. Activa movimientos invisibles, decisiones celestiales, estrategias que escapan a la lógica humana. Y no importa cuán pequeño te sientas ante lo que estás viviendo, el cielo entero se mueve hacia algo mucho más grande, porque tu historia tiene un propósito, tu viaje tiene peso espiritual. Las decisiones que tomas ahora, incluso si estás cansado, incluso si tienes miedo, están construyendo algo eterno. Y aunque nadie a tu alrededor se dé cuenta de cuánto te has resistido, el cielo ya ha declarado: esta lucha no será en vano. Mantente alerta, porque a veces el movimiento espiritual no se manifiesta en grandes milagros, sino en detalles sutiles. Una conversación inesperada, un alivio repentino, una idea inesperada, un respiro de la tensión. Estas pequeñas cosas son pistas de lo que viene. Es el cielo señalándote que está en camino, no como lo planeaste, sino como lo necesitas. Si sientes que algo te atraviesa, aunque no sepas exactamente qué es, escribe aquí en los comentarios: creo en lo que Dios está preparando, porque la fe también reside en ese lugar misterioso donde no podemos ver, pero sí sentir. Y este sentimiento, cuando se nutre, nos lleva directamente al centro de lo que ya se está revelando. Entre tantas capas que la vida impone, lo cierto es que poco a poco empezamos a perder nuestra verdadera identidad. Las exigencias, las comparaciones, los traumas, las frustraciones, todo esto construye una versión de nosotros mismos que a menudo solo sirve para sobrevivir, complacer, esconderse. Nuestra verdadera identidad se ve sofocada por personajes que usamos para ser aceptados, comprendidos, amados. Y cuando finalmente llega esa fase en la que todo parece desmoronarse, llega el shock, pero es precisamente en ese momento que Dios comienza la reconstrucción, no de la vida misma, sino de quién eres en ella. La etapa que atraviesas no vino para deformarte, sino para revelarte. Por eso te sientes tan incómodo,
porque las viejas estructuras que sostenían una versión limitada de ti se están derrumbando. Dios no está rompiendo tu esencia, sino la armadura que creaste para protegerte de viejos dolores. Y esta es una de las etapas más delicadas del camino, cuando Él decide restaurar no lo externo, sino lo que se perdió allá atrás, tras bambalinas de tu alma. ¿Cuántas veces te has cuestionado quién eres realmente? No lo que otros esperan de ti, ni lo que has aprendido a aparentar, sino lo que late en tu interior, tu identidad más pura y honesta. Eso es lo que Dios quiere devolverte, y para ello permite que ciertas capas caigan, que ciertas máscaras caigan, que ciertas presiones caigan, porque mientras sigas relacionándote con el mundo desde una versión distorsionada, nunca vivirás con tranquilidad. Es curioso cómo, a lo largo de la vida, nos adaptamos a lo que nos ha hecho daño. Si te han rechazado, aprendes a callarte. Si te han comparado, intentas ser mejor. Si te han subestimado, empiezas a demostrar constantemente que eres suficiente. Y todo esto se convierte en una carga, un esfuerzo constante por mantener una identidad que no es tuya, consecuencia del dolor. Pero ahora, en este punto de tu camino, Dios te llama a volver, no hacia atrás, sino hacia adentro, a tu esencia, a tu origen. Él quiere que recuerdes quién eres, no por tus defectos ni por las etiquetas que te han puesto, sino por la verdad que Él te da. Y quizás por eso todo es tan intenso, porque Dios te está sacando de la mentalidad de supervivencia para darte un sentido de propósito. Él está cambiando tu perspectiva. Te está mostrando que ya no necesitas demostrar nada, que ya no necesitas esconderte, que no necesitas tener miedo de ser quien eres, porque cuando se restaura la identidad, la comparación pierde fuerza, la inseguridad pierde espacio, el miedo pierde control, y no es de extrañar que esta fase te haya llevado a tantos conflictos internos. De repente, cosas que siempre has aceptado ahora te molestan, lugares que solías frecuentar ya no tienen sentido para ti. Palabras que antes te definían ahora suenan extrañas. Esto no es una crisis, es una revelación. Dios te está revelando tu verdadera identidad, y con ella llega un nuevo nivel de paz. La clase de paz que no depende de la aceptación de los demás, sino de alinearte con lo que Él dijo sobre ti desde el principio. Saldrás de esta fase con mayor claridad sobre tus límites, tus valores, tus sueños, tus penas y tus dones. Dejarás de compararte con quienes nunca han vivido lo que tú has vivido. Dejarás de intentar encajar en moldes que nunca fueron tuyos, porque ahora tu estructura interna se cimentará en la verdad, y la verdad te libera. Te libera del ciclo de querer ser todo para todos. Te aleja de la ansiedad de complacer a los demás. Te acerca a lo que realmente importa, el propósito. Y cuando se establece esta identidad restaurada, las decisiones cambian, tu postura cambia, tu perspectiva cambia. Empiezas a posicionarte con más firmeza, más equilibrio, más verdad, porque quienes saben quiénes son no se conforman con cualquier cosa. No se distraen con lo efímero, dejan atrapar por lo pequeño. Y es entonces cuando empiezas a experimentar una nueva dimensión de tu camino, ya no como alguien perdido entre presiones externas y heridas internas, sino como alguien que reconoce su propio valor y camina con la convicción de quien ha sido llamado. Esto es lo que esta fase está generando en ti, y aunque aún sea difícil de ver, algo se está restaurando en lo más profundo de tu ser. Una reconstrucción que no se ve desde fuera, pero que lo cambia todo por dentro. Y, tarde o temprano, esto se reflejará en cada decisión, en cada paso, en cada palabra que salga de tu boca. Porque quienes se restauran por dentro empiezan a construir por fuera con una base diferente. Si sientes que Dios está usando esta fase para recordarte quién eres realmente, escribe aquí en los comentarios: mi identidad está siendo restaurada por Él, porque esta toma de conciencia es ya el comienzo de una transformación que va mucho más allá de lo que los ojos pueden percibir. Alguna
¿Ves? ¿Has sentido que cargas con demasiadas cosas dentro? Y no me refiero a compromisos ni preocupaciones cotidianas. Es ese peso invisible, esa carga emocional silenciosa que se acumula sin que te des cuenta. Viejas heridas que intentaste ignorar, culpas guardadas en un rincón de tu alma, dudas que te carcomen en los momentos más tranquilos, recuerdos que duelen con solo pasar por tu mente. Y de forma sutil, todo esto te vuelve más lento por dentro, más reactivo, más cansado. Pero lo que quizás no te hayas dado cuenta es que este proceso que parece tan doloroso, este vaciamiento interno, es en realidad una desintoxicación espiritual. Dios está limpiando tu interior y lo hace silenciosamente, pero con precisión. Por eso ciertos pensamientos se han vuelto insoportables. Por eso, quienes antes te llenaban ahora te agotan. Por eso, los lugares cómodos han empezado a sentirse demasiado estrechos. No es una crisis, es una purificación. Lo que estás experimentando es un proceso divino de liberación interior. Y la liberación no ocurre sin incomodidad, porque lo que emerge de ti ya no concuerda con lo que Dios está poniendo en su lugar. Te has acostumbrado a vivir con sentimientos no saludables, tolerando lo que duele, guardándotelo, ocultándolo. Pero Dios no quiere que vivas con estas cargas para siempre, porque lo que Él ha preparado requiere ligereza, claridad, espacio, y por eso está tocando precisamente esas zonas que menos quieres tocar, precisamente esos sótanos del alma que has encerrado para no tener que enfrentarlos. Pero Él no cierra las puertas, Él abre, entra, limpia. Es un proceso silencioso pero poderoso. Empiezas a darte cuenta de que ciertas conversaciones ya no te atraen, que algunas personas dejan de buscarte, que hábitos que antes te distraían ahora te molestan. Esto no es casualidad, es una alineación. Dios está quitando lo que reemplaza lo que es suyo, y en este proceso surge una claridad que no se puede enseñar, sino vivir. Empiezas a ver las cosas con otros ojos, a escuchar con más sensibilidad, a percibir tus propios límites con más compasión y menos culpa. Y sí, a veces incluso extrañas lo que te hirió. El alma se aferra a lo que duele, si fue parte de la historia. Pero Dios no quiere que cargues con recuerdos que pesan más de lo que enseñan. Él te muestra que el pasado se puede respetar, pero no tiene por qué ser exhibido. Que ciertos dolores pudieron haber sido reales, pero no tienen por qué seguir vivos. Que ciertas relaciones deben terminar, no porque odies a alguien, sino porque te amas lo suficiente como para no quedar atrapado en ciclos que solo te hunden. Esta limpieza no es un castigo, es misericordia, porque cuando insistes en conservar lo que Dios ya decidió quitar, retrasas el fluir de lo que vendría a renovarte, y a veces lo que Él quita duele más que lo que Él permite que permanezca, porque quitar el exceso altera la estructura. Pero solo después de que se asiente el polvo, empiezas a ver el espacio libre, el alivio, el aliento, y esta respiración es sagrada, porque respirar suavemente, después de años de respirar con dificultad emocional, es un milagro, una sanación que no es una maravilla, sino que cambia por completo tu forma de vivir. Dios te quita el peso, te quita las presiones invisibles, las ataduras internas, las exigencias que te impusiste. Te enseña a vivir con mayor plenitud, no como alguien abrumado, sino como alguien que ha comprendido que no todo tiene que guardarse, ni que todos necesitan estar cerca. Te darás cuenta de que eres más ligero, no porque todo se haya vuelto fácil, sino porque ya no cargas con lo ajeno. Ya no intentas resolver lo que escapa a tu control. Ya no te culpas por cosas que escapaban a tu control. Esto es liberación. Esto es transformación. Dios te está desintoxicando desde dentro, y este proceso te hará mirar hacia adelante con más serenidad, sin la ansiedad de arreglar el pasado, sino con la valentía de construir un futuro más sano, más auténtico, más propio. Si sientes que estás pasando por esta limpieza interna,
Aunque te duela, aunque te confunda, escribe aquí en los comentarios: Dios me está vaciando para renovarme, porque esta toma de conciencia es un hito en tu camino y todavía hay mucho preparándose dentro de ti que aún no ha llegado a la superficie. Hay un momento, casi imperceptible, en que las cosas empiezan a cambiar en tu interior. No ocurre con fuegos artificiales, ni con un anuncio claro que diga: todo ha cambiado, pero lo sientes. Un alivio extraño, un pensamiento más sereno, una respuesta que antes habrías dado con ira, ahora llega con silencio y madurez. Es como si una nueva versión de ti naciera allí, justo en medio del caos, mientras todo parece aún indefinido. Y esta versión no es perfecta, pero es más ligera, porque ya no carga con lo que antes la agobiaba innecesariamente. Ya no se desespera por lo que antes parecía el fin del mundo. Ya no busca en las distracciones lo que ahora empieza a encontrar en el silencio. Esta nueva versión emerge como resultado directo de lo que has soportado, porque eso es lo que nadie te dice tan claramente. Las etapas más difíciles de tu vida no vienen solo para ponerte a prueba, sino para reformularte. No pasas por el fuego en vano. Cada cicatriz se convierte en fortaleza. Cada frustración que has superado se convierte en sabiduría. Cada no que te lastimó hoy puede haberte protegido. E incluso sin comprenderlo todo ahora, estás empezando a darte cuenta de que algo en ti ha madurado, que hay dolores que ya no te dominan, que hay cosas que has aprendido a soltar, que hay voces que ya no te definen. Y entonces, en esta transición silenciosa, una nueva identidad empieza a tomar forma, más llena de fe, no porque todo haya mejorado, sino porque ahora sabes quién sigue contigo incluso cuando nada tiene sentido. Es la fe que no se basa en las circunstancias, sino en las convicciones. Y eso es lo que lo cambia todo, porque quienes caminan con esta claridad no se rinden fácilmente, no retroceden ante ningún obstáculo, no negocian lo que ya han comprendido por presiones momentáneas. Esta versión que ahora nace en ti es fruto de la renuncia, de la espera, de las noches en vela, de las oraciones que nadie escuchó. Y sin embargo, incluso sin testigos, florece, porque es entre bastidores donde Dios realiza sus obras más profundas. Es cuando nadie aplaude, nadie se da cuenta, nadie comprende, que Él actúa con mayor intensidad. Y quizá aún no lo veas, pero el cielo ya está celebrando lo que se genera en ti. Esta nueva mentalidad que estás adquiriendo impactará directamente tus decisiones. Porque cuando tu corazón cambia, tu rumbo cambia. Ya no corres tras cada puerta que se abre, porque has aprendido que no toda oportunidad es una bendición. Has aprendido a filtrar, a esperar, a observar. Has descubierto que la paz es una señal más confiable que el aplauso, que el silencio de Dios no siempre es negación, a veces es protección, y que su tiempo, incluso cuando parece lento, nunca falla. Lo que viene después de esto será una cosecha, pero no cualquier cosecha. Será una cosecha con sabor a justicia, con aroma a nuevo comienzo y con la sensación de una promesa cumplida, porque Dios no desperdicia lo que has enfrentado. Él transforma, Él honra, Él expande, y lo que viene tiene todo que ver con lo que has soportado en silencio, tiene todo que ver con lo que has renunciado sin que nadie te viera. Tiene decisiones difíciles que has tomado incluso sin garantías. Por eso, incluso sin comprender todo el recorrido, sientes que ya no eres la misma persona, porque ya no lo eres, y no necesitas volver a serlo. Esta nueva versión está más alineada con tu propósito, más conectada con tu esencia, más comprometida con lo que realmente importa. Y este compromiso se reflejará en cada decisión, en cada conversación, en cada paso de ahora en adelante, porque ya no se trata de apresurarse, sino de profundidad. No se trata de cantidad, sino de calidad. No se trata de hacerlo todo, sino de hacerlo con sinceridad.
Si sientes que esta nueva versión de ti está naciendo poco a poco, al ritmo de Dios, no al tuyo, escribe aquí en los comentarios: estoy floreciendo por dentro, porque esta toma de conciencia es el inicio de una historia que aún te revelará mucho más de lo que imaginas. Sabes cuando todo parece ir tomando forma, aunque sea lentamente, y aún así sientes ese miedo oculto en lo más profundo. Como si de repente algo pudiera salir mal, como si lo poco que había empezado a florecer fuera arrancado antes de siquiera crecer. Este sentimiento, este miedo silencioso de ser abandonado a mitad de camino, es más común de lo que parece, porque después de pasar por tanto, es natural desconfiar incluso de la calma. Pero Dios no obra basándose en nuestras inseguridades, obra basándose en su fidelidad, y su fidelidad no falla. Él no comenzó esta obra en ti para dejarla incompleta, no te guió por todas estas fases, no te permitió soportar todo lo que ya has soportado y luego darse por vencido. Dios no es humano para cambiar de opinión a mitad del camino. Cuando te eligió, ya veía el final, ya conocía cada curva del camino, ya conocía cada duda, cada caída, cada retraso. Aún así, continuó llamándote, rodeándote, levantándote, porque cuando Dios se compromete con algo, llega hasta el final, y el final, aunque parezca lejano, será hermoso, no por casualidad, sino por construcción. Es fácil creer cuando todo va bien. Es difícil mantener la fe cuando nada a tu alrededor confirma lo prometido. Y sin embargo, es en ese espacio entre lo que Dios ha dicho y lo que aún no ha sucedido que el milagro comienza a tomar forma. Es allí, en el reino de lo invisible, donde crees estar solo, donde Él obra con más fuerza, tras bambalinas del alma, en los detalles de la mente, en las decisiones que nadie ve. Él está ahí, sosteniendo todo lo que parece suelto, todo lo que parece organizando, confuso, remendando con paciencia lo que aún no parece completo. No estás dando vueltas, estás siendo pulido. Y este proceso puede parecer repetitivo, pero cada paso tiene un significado. Incluso los tropiezos, incluso los días en que quisiste rendirte, son parte de esta historia, porque Dios no construye nada a medias. Él termina, y termina bien, con excelencia, con precisión, con belleza. Lo que hoy es una semilla, florecerá. Lo que hoy parece un fragmento se convertirá en... Y lo que solo tú sientes ahora, un día otros lo verán. Pero entre el principio y el final, existe ese punto intermedio donde la mayoría de la gente flaquea. Ese espacio entre las promesas y el cumplimiento. Y es precisamente aquí donde se pone a prueba la confianza. No solo la confianza en Dios, sino en ti mismo, en quien te estás convirtiendo. Porque ya no eres la persona que comenzó este viaje. Y esto, en sí mismo, es prueba de que el trabajo avanza. Lo que ayer parecía insoportable ahora es solo un recuerdo. La herida que te frenaba ahora es un recuerdo sanador. La oración que parecía sin respuesta ahora se ha convertido en paz. No todo llegó como querías, pero muchas cosas llegaron como necesitabas. Dios no olvida las semillas que siembra. Riega en el momento oportuno. Protege incluso cuando no lo parece, y cosecha en el momento oportuno. Quizás pienses que vas atrasado, pero no es así. Estás en el proceso, vas por buen camino, te estás preparando, porque el final no será un punto final, sino el comienzo de algo mucho más grande de lo que imaginabas, algo que tendrá propósito, impacto y continuidad. Y cuando todo esto pase, mirarás atrás y comprenderás que incluso el dolor tenía sentido, que incluso el silencio tenía valor, que incluso las pausas eran estrategias, porque Dios es detallista, escribe con firmeza, incluso cuando solo vemos garabatos, y lo que escribió sobre ti no se borrará. Él mismo garantizó que lo completará, y si prometió, cumplirá, porque ninguna promesa suya queda vacía. Ningún plan suyo termina a medias. Ninguna historia que Él comienza termina sin redención. Si esta palabra te llega mientras aún estás en medio del proceso, escribe aquí en los comentarios:
Dios no me dejará a mitad de camino, porque el simple acto de declarar esto ya cambia la atmósfera interna y te prepara para lo que viene después. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería mirar atrás a todo lo que has vivido hasta ahora y finalmente poder decir, ahora lo entiendo? Porque ese momento llegará, el momento en que las piezas empiecen a encajar, no por arte de magia, sino como resultado de todo lo que se rompió, sanó y reconstruyó. Dios no solo te sostuvo en el dolor, sino que te guiaba hacia este nuevo tiempo que está por comenzar. Una etapa ya no marcada por la pérdida, sino por la restitución. Y lo más hermoso de todo es que esta restauración no borra lo sucedido, sino que da sentido a cada parte de la historia que parecía demasiado vaga para ser útil. La siguiente etapa de tu camino no será un regreso a cómo eran las cosas antes. Será el comienzo de algo que solo es posible después de todo lo que has superado. Es como si Dios te dijera, ahora estás listo para recibir lo que antes no podías soportar. Y eso lo cambia todo, porque cuando pasamos por momentos difíciles, sin respuestas, con heridas abiertas, tendemos a pensar que viviremos en este estado para siempre. Pero Dios no obra con el sufrimiento eterno. Él permite el proceso, pero también determina su fin. Y cuando llega el momento de un cambio, no hay fuerza que pueda detenerlo. Puertas que antes aceptabas cerradas empezarán a abrirse. Algunas se abrirán suavemente, como si nunca hubieran estado cerradas. Otras se abrirán de golpe como si Dios dijera, ya basta de esperar. Pero todas tendrán algo en común. Solo se abrirán ahora porque ahora sabes quién eres. Ahora tienes discernimiento. Ahora tienes la madurez para no entrar en ningún espacio, solo porque se presente como una oportunidad. Porque las puertas abiertas sin propósito son trampas, pero las puertas abiertas por Dios traen paz, y esta paz será tu señal. Relaciones rotas, desgastadas e irresueltas, algunas también se restaurarán. No por necesidad, sino por desalineación. Lo que necesite sanación, se sanará, y lo que ya no encaje, se dejará en paz. A Dios no le interesa mantenerte atado al pasado, pero tampoco permitirá que camines con grietas ocultas. Donde necesites perdón, Él te guiará. Donde necesites soltar, Él te fortalecerá. Porque lo que viene requiere ligereza, requiere libertad. Y solo quienes han sido restaurados desde dentro pueden vivir esto verdaderamente. Esta fase que se avecina traerá respuestas, sí, pero no las que vienen en forma de explicaciones lógicas. Serán respuestas del espíritu, una comprensión interna, serena y profunda. La certeza de que todo tenía una razón mayor, que cada lágrima, cada pérdida, cada silencio, cada renuncia, era parte de algo mucho mayor de lo que imaginabas. Te darás cuenta de que, si no fuera por lo que te dolió, no habrías encontrado lo que hoy llevas, que si no fuera por lo que terminó, no tendrías espacio para comenzar lo que se está preparando ahora. Y esta comprensión traerá paz, una paz completa, no la que depende de las circunstancias, sino la que llega cuando tu corazón encuentra descanso en la voluntad de Dios. Cuando dejas de luchar contra lo que ya sucedió y empiezas a abrirte a lo nuevo con expectativa, no con miedo, porque en el fondo esta nueva etapa no solo te sorprenderá, sino que te honrará, recompensará cada decisión que tomaste en la oscuridad, cada paso que diste sin saber a dónde ibas, cada vez que confiaste aunque no tenías garantías. Vivirás momentos que nunca imaginaste que volverías a vivir. Volverás a sonreír con dulzura, sin miedo a perder. Volverás a soñar con la libertad, sin la ansiedad de controlarlo todo. Te verás con más bondad, con un orgullo más sano y con mayor conciencia de tu valor. Y todo esto será el resultado del proceso. No será suerte, no será casualidad, será una cosecha, el fruto de un camino de fe, de entrega, de verdadera transformación. Si en lo profundo de tu corazón ya sientes que esta nueva etapa se acerca, escribe aquí en los comentarios:
recibo la restauración que Dios tiene preparada para mí, porque cuando reconocemos que estamos listos, el cielo entiende que es tiempo de revelar lo que hasta ahora se estaba guardando. Hay algo poderoso que sucede cuando atravesamos un valle y sobrevivimos. No es solo el alivio de haberlo superado, es la transformación silenciosa que permanece, es la claridad que surge en medio de la oscuridad, porque el valle te cambia tu forma de ver la vida, cómo te relacionas con los demás, cómo te escuchas a ti mismo. Y más que eso, cambia tu relación con Dios, porque no hay lugar más vulnerable que el valle. Allí no hay control, ni garantías, ni distracciones. Solo tú, tus preguntas, y una fe que necesita decidir si continúa aunque no tenga respuestas. Y es precisamente allí, en ese ambiente seco y estrecho, donde Dios susurra las cosas más profundas. El valle tiene su propia pedagogía. Enseña lo que la calma jamás podría enseñar. En el valle descubres que la presencia de Dios no se demuestra con una liberación inmediata, sino con el apoyo diario. Descubres que no necesitas comprenderlo todo para seguir adelante, que puedes ser frágil y aún así estar en el centro de la voluntad de Dios. Ese dolor no es señal de abandono, sino a veces de preparación. El valle incluso cambia el tono de tu oración. Deja de ser un discurso y se convierte en una conversación sincera, donde ya no intentas impresionar, solo quieres ser escuchado. Y Dios escucha, incluso cuando solo puedes llorar, incluso cuando solo dices, ayúdame, Él escucha. Y más que eso, responde, no siempre con palabras, sino con su presencia, con pequeñas señales, con detalles que solo tú y Él comprenden. Con una fuerza que surge de la nada, con una paz que no se ajusta a la situación, y eso es suficiente, porque su presencia es lo único que mantiene a alguien completo en medio de un proceso de ruptura. Lo que quizás aún no te des cuenta es que este valle no te está sepultando, sino que te está plantando, y el fruto de esta semilla, que ahora parece solo dolor, será un testimonio vivo. Aún recordarás este momento con gratitud. Te darás cuenta de que, si no fuera por este difícil tramo, nunca habrías descubierto tu fuerza. Comprenderás que el suelo que te faltaba era el impulso que necesitabas para arrojarte de verdad a sus brazos. Y lo más hermoso de todo es que el testimonio no nace solo cuando todo mejora. Empieza a formarse en el preciso momento en que decides no rendirte. Cuando te levantas, incluso sin fuerzas, cuando continúas, incluso sin comprender, cuando perdonas, incluso sangrando, cuando rezas, incluso cansado, cuando callas, incluso con razón. Estos actos invisibles son semillas de testimonio que florecerán a su debido tiempo. Seguirás contando esta historia, pero no con dolor, con paz. Narrarás este valle con madurez, con brillo en los ojos, con la certeza de que fue allí donde algo nació en ti, algo que ningún tiempo podrá borrar, algo que ninguna derrota podrá robar, porque lo que nace en el valle tiene raíces profundas. Es en el valle donde uno aprende a depender, a confiar, a esperar, no como alguien que no tiene opción, sino como alguien que entiende que el tiempo de Dios nunca falla, y cuando abras la boca para contar la historia, no se tratará solo de ti. Otras personas te escucharán y se reconocerán. Verán en tus palabras un camino posible, una verdadera esperanza. Comprenderán que el dolor no es el final, que el desierto no es un castigo, que el silencio también es lenguaje, que empezar de nuevo no es vergüenza, es fortaleza. Tu testimonio será un faro para quienes aún buscan una salida. Dios está usando esta parte de tu historia para sanar también a otras personas, porque lo que Él hace en nosotros nunca es solo para nosotros, es para alcanzar, tocar y levantar a quienes están casi paralizados. Y te darás cuenta de que lo que hoy parece demasiado peso, mañana será un puente, que la cicatriz que arde ahora se convertirá más tarde en señal de victoria, y que todo lo que parecía un dolor sin sentido
Un día será recordado como el punto de inflexión que te hizo florecer. Si sientes que esta fase difícil se convertirá en algo que aún podrás contar con un corazón en paz, escribe aquí en los comentarios: mi valle se convertirá en un testimonio, porque el simple acto de reconocer esto ya transforma el valle en tierra fértil y abre espacio para que comience la cosecha, de adentro hacia afuera. Hay momentos en la vida en que todo parece acumularse: cansancio, dudas, promesas que parecen lejanas, la sensación de estar cerca y al mismo tiempo lejos de aquello que tanto anhelas. Y es precisamente que Dios insufla algo diferente en el espíritu, una advertencia, una alerta suave pero intensa, algo como: no se detiene ahora, está más cerca de lo que parece. Y por mucho que la mente intente cuestionarlo, el corazón lo sabe. Hay algo sagrado moviéndose, algo que no tiene nada que ver con la lógica, sino con el tiempo profético, algo que viene de arriba y no depende de lo que nos rodea. La verdad es que ya has pasado por el tiempo de espera, ya has soportado el silencio, ya has resistido el desánimo, ya has vivido la fase de esconderte, de lucha interna, de noches en las que nadie sabía lo cerca que estabas de soltar, y aún así te quedaste. No porque fuera fácil, sino porque algo dentro de ti te impedía rendirte. Y ese algo, ahora, empieza a tomar forma, empieza a revelarse, empieza a empujarte al borde de algo que ni siquiera sabías que estaba tan cerca. Como si Dios dijera: solo un paso más, solo una respiración más, solo 3 minutos más. El número 3, a lo largo del recorrido bíblico, siempre ha representado transformación, resurrección, un nuevo ciclo. Jesús resucitó al tercer día. Jonás salió del vientre del pez después de 3 días. Pablo estuvo ciego durante 3 días antes de recuperar la vista. 3 minutos en manos de Dios pueden soportar el peso de una eternidad en proceso de reorganización. Y cuando dice que solo quedan 3 minutos, no se refiere al tiempo literal, se refiere a la intensidad, a la proximidad, al punto exacto donde todo comienza a cambiar, donde lo imposible comienza a hacerse visible. Algo está a punto de suceder, y lo sientes, incluso sin saber exactamente qué es. Hay una agitación espiritual que no se puede ignorar. Puedes seguir haciendo lo mismo en tu vida diaria, pero algo dentro de ti ya no es igual. Tu sensibilidad ha aumentado, tu percepción se ha vuelto más clara. Estás más atento a las señales, más inclinado a la oración, más selectivo con lo que escuchas y con quién te juntas. Esto es preparación, no es inquietud ociosa, es alineación. Porque Dios nunca logra algo grande sin antes despertar el espíritu de quien experimentará lo que Él está a punto de liberar. Es como si el cielo estuviera guardando el momento exacto, ese instante en que todo cambia sin previo aviso. Pero antes de que Él lo libere, quiere que estés en el lugar correcto, no solo físicamente, sino emocional, espiritual y mentalmente. Y el lugar correcto ahora mismo es la firmeza. No escuches las distracciones del presente. No te pierdas en preocupaciones insignificantes. No te involucres en luchas que no son tuyas. Lo que está por venir tiene un impacto, y el impacto será tan fuerte que todo lo que solía hacer ruido palidecerá en comparación con lo que está por revelarse. 3 minutos. Este es el lenguaje del espíritu que dice que el momento es propicio, que el proceso ha llegado a su límite, que lo oculto está a punto de ser expuesto, que lo prometido está a punto de cumplirse. Y si la espera pareció demasiado larga, es porque la cosecha será abundante. Dios no apresura lo que quiere que dure. Y si se ha detenido hasta ahora, es porque lo que viene no es solo una respuesta, sino transformación. Así que no te distraigas con lo que parece no estar sucediendo. Cuando se cumple el tiempo profético, todo cambia de repente. Un día cualquiera se convierte en un día histórico. Un sí cambia una vida. Un reencuentro sana años. Una puerta abierta interrumpe una serie de no.
Y todo esto sucede cuando menos lo esperas, pero más lo necesitas. Es entonces cuando Dios interviene, cuando el esfuerzo humano llega a su fin y la gracia divina toma el control. Si sientes que estás en este momento de transición silenciosa, donde todo por fuera parece igual, pero por dentro sabes que algo ya se está liberando, escribe aquí en los comentarios: estoy en los últimos 3 minutos, porque solo quien reconoce el tiempo en el que vive puede posicionarse para lo que viene, y lo que viene ahora tiene el peso de una promesa cumplida. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho. Has pasado por días en los que todo parecía demasiado pesado, noches en las que la oración era silenciosa, momentos en los que incluso tus fuerzas parecían haberse agotado. Pero mira, no te detuviste. Incluso cuando caíste y tuviste dudas, seguiste adelante. Seguiste adelante con fe cuando no podías caminar con firmeza. Seguiste creyendo, incluso cuando nada parecía confirmar lo que Dios te había prometido. Y es precisamente por eso que este mensaje te llega ahora, porque el cielo ha visto tu resistencia y ahora viene con una recompensa. No te han olvidado, no te han ignorado, no te han dejado de lado. Todo lo que has vivido hasta ahora ha sido monitoreado de cerca, y cada parte de este viaje se está tejiendo con intenciones eternas. Hay una promesa sobre ti que no ha sido anulada por el tiempo, ni por los errores, ni por las pausas. Dios te vio en el fondo del valle y no te dio la espalda. Te cargó en los días en que solo querías acostarte y no levantarte jamás. Y aunque no sentiste nada extraordinario, lo extraordinario estaba sucediendo en lo invisible. Estaba siendo moldeado. Ahora estás dejando esta etapa y no te vas como entraste. Te vas más consciente, más sensible y más fuerte. Te vas con marcas que no son cicatrices de derrota, sino sellos de superación. Te vas con una mirada más atenta y un corazón más firme. Te vas con más vida espiritual, con más claridad sobre quién eres, dónde estás y qué llevas dentro. Y esta renovación no es momentánea, es profunda. Es el tipo de renovación que reorganiza los pensamientos, reposiciona el espíritu, purifica el alma y alinea tus pasos con los propósitos de Dios. Te estás convirtiendo en alguien que resiste, pero no solo por tu propia fuerza. Resiste porque has sido elegido, sostenido, apartado. Hay una unción específica en tu historia, y esto te convierte en alguien que no se quiebra fácilmente, alguien que incluso puede cansarse, pero no se rinde, que incluso puede llorar, pero no se rinde, que incluso puede dudar por un momento, pero luego vuelve a creer con aún más intensidad. Esto es lo que hace la fe. Madura en el fuego, crece en el silencio, se fortalece en las pérdidas y se revela en el momento oportuno. El tiempo de Dios es ahora, el tiempo de renovación es ahora, y no estás aquí escuchando esto por casualidad. Hay una razón, una sincronicidad divina, un impulso del Espíritu. Él te dice que este fue solo un capítulo necesario, que el dolor que has enfrentado está generando algo demasiado valioso como para desperdiciarlo, y que, de ahora en adelante, lo que viene es nuevo, no porque el pasado se borrará, sino porque ya cumplió su función, y ahora lo que entra en juego es algo que ni siquiera puedes imaginar todavía, pero que se ha estado preparando durante mucho tiempo. Estás emergiendo diferente porque Dios decidió que era hora de revelar lo que siempre has sabido de ti, que eres fuerte, que eres capaz, que eres elegido, que eres amado, y que no fuiste puesto en esta tierra para sobrevivir, sino para dejar huella, para iluminar, para elevar a otros. Lo que Él está construyendo en ti no es pequeño, es grande, y todo lo que ha sido destruido será reconstruido con aún más belleza, aún más poder, aún más verdad. Si esta palabra te tocó, te redescubrió o te recordó quién eres realmente, escribe en los comentarios: recibo esta renovación. Acto confirma que este simple corazón entendió y que está listo para experimentar todo lo que viene después. Si has llegado hasta aquí,
es porque esta palabra ha encontrado un lugar en ti, y eso ya es el comienzo de algo nuevo. Así que cuéntamelo en los comentarios con la frase "Estoy contigo hasta el final", para que sepa que hemos llegado juntos hasta aquí. Esto fortalece nuestra conexión y demuestra que también estás dispuesto a seguir creciendo, incluso en los días más tranquilos. Si este contenido te hizo sentir bien, dale a me gusta. Esto ayudará a que el mensaje llegue a otras personas que, como tú, están en medio del proceso y necesitan recordar que aún hay propósito y dirección, incluso cuando parece que todo se ha detenido. Y si sientes que necesitas más palabras como estas, suscríbete al canal. Siempre habrá un espacio para ti aquí, con conversaciones reales, fe viva y contenido que llega al corazón. Aquí hay un video que complementa este mensaje y puede llevarte aún más lejos en este momento. Haz clic y continúa conmigo. La conversación aún no ha terminado.